Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a más una transmisión de Radio Espírita Uruguay. Una alegría inmensa estar aquí nuevamente con nuestro invitado, el Dr. Sergio Thyssen, que nos habla desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y bienvenido, Sergio. Gracias por tu presencia, por tu apoyo a la Radio Espírita Uruguay. Y queremos, primeramente, dar las gracias también a todos ustedes que están ahí del otro lado, ¿no? Estamos por varios canales de internet, estamos pasando por la TV Nova Luz, Radio Espírita do Paraná, Radio Renacer en Argentina y también por el canal de Rede Doutrina, también en Facebook y YouTube. Y la Radio Espírita de Uruguay también por su página de Facebook y también aquí por su canal de YouTube. Bueno, queridos, es una alegría que estén todos aquí, que nos puedan acompañar para este tema tan importante de la noche, pero siempre, antes de empezar una actividad espírita, nos gusta, nos es conveniente empezar con nuestra oración. Así que los invito a todos a orar. Vamos juntos a elevar nuestro pensamiento. Dejarnos envolver por la música, por el paisaje y transportarnos y sentir la paz, la serenidad y también la presencia amiga de nuestro ángel de la guarda, nuestro espíritu protector que nos conoce, nos ama, nos protege desde antes que estuviéramos encarnados. Agradecemos a este espíritu por nos amparar. Y junto a Él, junto a todos ustedes, aquí presentes, creamos una gran red de conexión a través del pensamiento y la voluntad. Y elevamos nuestro pensamiento a Dios, nuestro Padre de infinito amor, infinita bondad, justicia, pidiendo a Él que para esta noche podamos tener una reunión de esclarecimientos, que podamos tener también nuestras mentes abiertas para comprender, asimilar mejor el tema. Y te pedimos, Padre, en ese instante, para que tu paz, que tu amor pueda envolver nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras familias, envolver a todo nuestro planeta, para que haya paz, fraternidad y mucho amor. Muchas gracias. Gracias, Padre, y que así sea. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a todos que están llegando. Les quiero presentar al Dr. Sergio Thyssen, contarles que el Dr. Sergio es espírita de cuna. Su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña. Su mamá, una espírita también, así que tuvo la bendición de esta vida nacer en cuna espírita. Es médico internista, cardiólogo y físico. Vive en Río de Janeiro, dirige 2 centros espíritas. Uno de ellos es la Sociedad Espírita Reencontro, que ya cumplió 25 años. En 2021, el Dr. Sergio Thyssen presentó por 4ª vez su trabajo Influencia de los Espíritus en las Enfermedades Mentales y el Tratamiento Psicoterapéutico de esos Espíritus en el Congreso Mundial de Psiquiatría. Y les contamos que este año, en agosto de 2022, nuevamente en el Congreso Mundial de Psiquiatría, el Dr. Sergio Thyssen vuelve a presentar este trabajo y también un trabajo que ya he presentado anteriormente, que es la importancia de los espíritus en los casos de trastornos del espectro del autismo y sus tratamientos. Bueno, todo un logro, ¿no?
porque en un ámbito científico, que el doctor pueda ir a hablar a nivel espiritual, llevar el conocimiento espírita y de su tratamiento espiritual para las personas con enfermedades mentales, es un logro llegar a esos corazones y llevar esta información también. Así que, doctor Sergio, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por compartir con nosotros todos estos estudios. Tú que sos realmente un estudioso de la frontera de la medicina y espiritualidad. Gracias por estar aquí. Sea bienvenido. Juliana, muy buenas noches a todos que están hoy con nosotros. Es una alegría, es un gusto que podamos compartir aspectos que tienen a ver con una de las más importantes ciencias de la humanidad y es la medicina. Y, por supuesto, algo que tenga a ver con una parte de los problemas médicos de la humanidad, que son como que los trastornos mentales. Y especialmente hoy el problema que es cada vez más preocupante, que es la cuestión del autismo, ¿no? Muchas gracias, amigos queridos. Y antes de todo, me gustaría decir que es un tema para un estudio más prolongado, para un seminario, porque hay muchas cuestiones, muchos aspectos. Entonces, autismo es una cuestión médica como que nueva en la nuestra humanidad. Yo estuve en la universidad haciendo el curso de medicina, residencia, maestría, especialización en cardiología, pero solo después de muchos años que en el mundo médico se empezó como que a se hablar de autismo. Entonces, es una cuestión que empezó a ser como que estudiada por un autor llamado Leo Kanner, 1943, pero solamente en los últimos 15 años, más o menos, que se habla de autismo, porque el número de casos como que es cada vez más frecuente en todo el mundo, sea en Brasil, Uruguay, Estados Unidos, sea Inglaterra, sea donde sea. De tal manera que es una cuestión que es como un desafío para la ciencia médica, como son también las otras enfermedades psiquiátricas, porque la gente, mismo en términos científicos, médicos, no se conoce bien dónde que vienen los problemas mentales, sea la esquizofrenia, sea la dependencia química, sea la bipolaridad, sea la depresión, los disturbios de ansiedad y también el autismo. De tal manera que hay algunas cosas que hoy nosotros ya conocemos, pero la parte más importante que tiene a ver con los orígenes, nosotros en términos de una psiquiatría más general, más amplia, no conocemos. Por eso es un tema muy importante que se pueda conversar, compartir conocimientos, que se pueda como que reflexionar, personas, hermanos todos, seamos de la área médica o de la área de la salud de un modo general, sea de familias, padres, madres, abuelos, pacientes que sufran, por ejemplo, del trastorno del espectro del autismo. Entonces, hermanos, hay un otro aspecto antes de todo que es como que un crecimiento
del número de casos es una cosa progresiva. Por ejemplo, cuando yo voy a preparar un PowerPoint para hablar de este tema, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos publica de tiempos en tiempos la estadística cuanto al número de casos de niños con autismo en relación a los niños que son neurotípicos o que son de una condición saludable del punto de vista mental, psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, a 12 años, había, por ejemplo, un caso diagnosticado de un niño con autismo para, vamos a decir, 500 casos de niños normales. Y las cosas fueron cambiando porque el número de casos se fue como que aumentando con el tiempo, pero también los recursos para el diagnóstico, para que éste sea hecho lo más temprano posible. Pero de un modo general, porque en las últimas estadísticas tenemos un caso de un niño con autismo para cada 44 niños nacidos normales. Entonces, es un crecimiento exponencial que muestra para nosotros el tamaño del problema. Y nosotros no sabemos aún dónde vamos nos quedar en 10 años, 20 años, que es cerca de ahora. Entonces, es un crecimiento muy importante, muy como que desafiador para la ciencia médica, para la pediatría, neurología, psiquiatría infantil. Entonces, debemos estudiar, comprender. Entonces, este es un aspecto. Entonces, por como que una definición, hay muchas, pero una que me gusta es la idea de que el trastorno del espectro del autismo es un conjunto heterogéneo de síndromes clínicas teniendo en común una tríade de comprometimientos de la interacción social recíproca, comunicación verbal y no verbal, una dificultad de comunicación del enfermo con los padres, la familia, la sociedad, los maestros, la escuela, los colegas y así por delante. Y movimientos repetitivos, movimientos estereotipados que son muy típicos de los niños, variando mucho de formas brandas, leves, a otras que son las que más nos llegan, buscando tratamiento espiritual, porque el tratamiento multidisciplinar, con ayuda de varios expertos de varias áreas en salud de una manera general, muchas veces van trayendo como que beneficios, ayudas, pero algo muy lejos de lo que nosotros deseamos, que es una mejoría más nítida, más definitiva en sus cuadros clínicos. Perdón. Y entonces, los médicos están buscando en los últimos 20 años conocer qué pasa. ¿Por qué es una cosa que antes no teníamos? ¿Qué cambió? ¿Dónde viene este problema que va a comprometer
muchas veces para toda la vida la salud de los niños, después de los jóvenes, y también muchos van como que llegando a vida adulta presentando problemas muy serios de este tipo de tríade, con un conjunto de 3 distintas cuestiones. Entonces, hermanos queridos, es como un desafío para la ciencia, un desafío para la humanidad, porque con todo que se puede buscar de ayuda para un cambio para mejor, aún una idea de mejoría, de recuperación, es una cosa muy tímida hasta hoy. Entonces, otro aspecto para ponernos junto de nuestra presentación hoy es una idea de que la Tierra es un mundo que es un hospital. En el espiritismo, con Allan Kardec, nosotros aprendemos sobre mundos de expiaciones y pruebas. Entonces, pensando en toda la secuencia de jerarquía de evolución, en la Tierra, nosotros mismos, la humanidad de acá, que son 1.000 millones de almas, de espíritus humanos, 20.000 millones, una parte encarnada, otra parte desencarnada, tenemos esta característica, somos muy retrasados. Y como tenemos este retraso moral, nosotros acá fuimos como que traídos para acá para hacermos acá la nuestra evolución. Y entonces tenemos miles de enfermedades clínicas y psiquiátricas, biológicas, físicas y mentales. Entonces, el autismo es un aspecto en la psiquiatría actual. Pero tenemos muchos problemas de salud, sea el cáncer, sea las enfermedades cardiovasculares, sean los problemas neurológicos, congénitos, sean otras cuestiones de la área inmensa de la psiquiatría. De tal manera que todo eso son aspectos propios de una humanidad, como aprendemos con los benefactores espirituales, es una cosa que como que evidencia las nuestras dificultades. Mire que en el universo de Dios no tenemos lo que tenemos acá. De la misma forma que los médicos, cuando tenemos un caso de un problema médico cualquier que es más intenso, más preocupante, más grave, llevamos el paciente para el hospital. Va a quedarse ahí hasta que tenga una mejoría, una recuperación. En términos generales, autismo es más un problema médico de muchos espíritus que tienen ciertos aspectos de dificultades creadas por ellos mismos por todo un tiempo de siglos, de milenios, como otros desarrollaron otras cuestiones y necesidades de tratamiento que van como que llevando a problemas otros que no el autismo. Esta es una reflexión. Una idea es de que este planeta, esta tierra donde estamos, tenemos, por ejemplo, casi 6.000 años de medicina.
tenemos al mismo tiempo 6.000 años de historia de la humanidad registrada por la escrita. Claro que nuestra historia es mucho más antigua, pero como que algo que tengamos idea, registros, 5.500 años más o menos. Siempre enfermedades, desde el Egipto antiguo, la Grecia antigua, Imperio Romano, hasta hoy. Y mismo con la evolución de la medicina, una evolución de una medicina en el paradigma, en el modelo materialista, llegamos hasta hoy haciendo muchas cosas hermosas, muchas cosas que dependieran como que de la progresión de la ciencia médica, pero aún tenemos muchas limitaciones, porque por causa del modelo materialista, mecanicista, cartesiano, y ahora estamos cambiando toda la medicina para algo mucho más importante, que, vamos a decir, la humanización de la medicina en sí, porque hay muchas medicinas distintas, pero tenemos que hacerla con amor, con humanismo, con sentimiento. Pero humanismo es una cosa, espiritualidad, religiosidad es otra cosa. Estas cosas están como que juntas, pero cada vez más en la medicina académica oficial, nosotros hablamos con naturalidad cuanto a la relación espiritualidad, religiosidad y medicina. Medicina como ciencia, para que tengan una idea, queridos. Si yo entro en el sitio de internet de algo que es lo más importante sitio en medicina de todo el mundo, NIH, National Institute of Health, hay un sector, hay una parte que se llama PubMed, de Publications in Medicine. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra oración en medicina, este sitio es solo de todos los que publican, los expertos, los científicos en medicina de todos los países del mundo. Si yo pongo la palabra prayer, oración, yo voy a encontrar 30.000 pesquisas de personas y grupos clínicos de todo el mundo para estudiar. Si yo pongo espiritualidad, religiosidad, 20.000 artículos para estudiar y comprender los resultados de las experiencias científicas de colegas que mezclan espiritualidad, religiosidad y medicina. Si yo pongo, por ejemplo, perdón, gratitud, si yo pongo, por ejemplo, caridad en medicina, si yo pongo la importancia de la presencia de los enfermos en cultos religiosos, yo voy a estudiar por un año todo lo que hay. ¿Entienden? Entonces yo me recuerdo de estos aspectos ahora, porque estamos cambiando para un otro modelo, un otro paradigma, que es el paradigma espiritualista. Y en este paradigma yo voy a encontrar cosas hermosas de nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos musulmanes.
de tal manera que todos médicos, profissionais de saúde, de uma maneira geral, trabalhando, pesquisando, analisando, proponiendo pesquisas novas para aclaramento de coisas que aún não eram como que evidentes e úteis para todo um cambio para melhor da ciência médica. Entonces, queridos, por ejemplo, 82% de la población mundial de la Tierra hoy, 82% tiene religión, religiosidad y espiritualidad. O sea, es una mayoría. Y entonces, ellos en la actividad médica les gustan que los doctores hablen de religión con ellos. Es una cosa que está como que muy bien aclarada. Y entonces, hoy en día, un médico, sea en Colombia, Uruguay, Brasil, Inglaterra, Canadá, que hable en la interacción médico-paciente, cuando el médico está buscando los datos de la historia clínica, que él, el doctor o la doctora, hable de religión y espiritualidad, de creencia, de credo, porque si no hace eso, está desactualizado. Para que tengan ustedes una idea de todo un cambio de los últimos 20, 25 años. Y de la misma forma que hay una curva exponencial cuanto al número de casos de pacientes con autismo en la realidad de este planeta, hay una misma curva de crecimiento exponencial de pesquisas en la frontera espiritualidad, religiosidad y medicina. Entonces, en todo este universo de frontera, espiritualidad, religiosidad, el problema del autismo es un desafío para la humanidad, porque hay mucho sufrimiento de ellos, pacientes. Y como siempre es el caso de pacientes con problemas mentales, niños, adultos, hombres, mujeres, siempre las familias sufren junto. Y claro, cuanto más delicado, más grave es el caso, por ejemplo, del autismo, que es nuestro tema de hoy, más sufrimiento para las madres y los padres, especialmente, pero no solo, los abuelos, los hermanos y hermanas. Por lo tanto, es una cosa que repercute, es una cosa que afecta todo el conjunto familiar y de una forma podemos pensar, que va como que causar como que consecuencias para toda la sociedad. Entonces, otro aspecto es la idea de que en la espiritualidad, religiosidad, tenemos muchas cosas, muchas creencias, pero ahora yo necesito hablar de una parte de este contexto, que es el espiritismo, que es la ciencia espírita y toda la ayuda que esta ciencia puede como que realizar en esta área en la nuestra busca para aliviarmos el sufrimiento de estos casos de niños y niñas
con autismo. Entonces, hace muchos años, décadas, que, por ejemplo, yo, médico espírita, yo vengo como que trabajando en la área de la mediunidad en los centros espíritas, en Brasil y fuera, donde voy visitando para compartir experiencias, charlas, estudios, pero también reuniones mediúnicas programadas por dirigentes espíritas de centros espíritas de muchos y muchos países donde yo estuve en los últimos años o décadas. De tal manera que el problema del autismo está en toda parte. Y la otra cuestión es que antes, muchos años antes de conocermos el autismo, ¿no? Trabajábamos abriendo los casos de problemas médicos, clínicos, cirúrgicos y psiquiátricos. Y entonces, cada caso es un caso. Y entonces hay un atendimiento, vamos a decir, específico para cada persona de cada paciente, adulto o niño. Donde sea que viva este paciente, mismo que yo esté como que siempre trabajando en Río de Janeiro. El caso puede ser de Australia, Nueva Zelanda o California o Uruguay, no importa, porque el tratamiento espírita, el tratamiento espiritual espírita es, en su aspecto más importante, mediúnico. Pero antes de tantos casos de autismo surgirem, yo hacía para casos de depresión con riesgo de suicidio, como casos de cáncer, de problemas cardiovasculares muy serios, de problemas muy graves, amenazando la vida de las personas, y abrimos y encontrábamos siempre espíritus relacionados a cada caso que buscábamos ayudar, porque en el atendimiento fraternal, ellos mismos, los pacientes o sus familiares, venían buscando una ayuda distinta, una ayuda a más que la ayuda por la medicina convencional académica. Y entonces fuimos nos familiarizando con este tipo de abordaje, un abordaje espírita, mediúnica, fluidoterápica, buscando comprender dónde viene cada enfermedad. Y entonces siempre, absolutamente, siempre encontrábamos espíritus desencarnados relacionados a cada caso. Y una otra cuestión, siempre encontrábamos problemas causados por causa, vamos a decir, de errores, transgresiones a las leyes de Dios, por causa del paciente. El paciente hoy sufriendo de cada tipo distinto de enfermedad, pero en el pasado, sea a una o más vidas en el pretérito, él o ella, en una figura femenina o masculina, generó sufrimiento para uno o muchas personas que muchas veces en el tiempo de sus atendimientos estaban sufriendo en el mundo espiritual desencarnados o muchas veces deseando venganza
por causa que identificaban como que el enfermo nuestro que buscaba ayuda espiritual espírita, hoy de una forma, pero en el pasado con orgullo, vanidad, egoísmo, violencia, situaciones en que ellas generaban sufrimiento. Entonces, en esta plática, por décadas, casi 50 años, trabajando y comprendiendo cómo las cosas funcionan, cómo son causa y efecto, acción y reacción, dónde vienen espiritualmente los problemas médicos. Porque si una medicina que no conoce espiritualidad no llega a las causas, pero cuando trabajamos en espiritualidad, las causas se quedan muy nítidas para nosotros. Pero lo más lindo es que cuando nosotros cuidamos de los contextos relacionados al sufrimiento en vidas pasadas, cuidando de nuestros hermanos y hermanas desencarnados, ellos se benefician como que de la ayuda espiritual, fluídica, magnética, son ayudados por el diálogo fraternal, buscando luz de amor para sus realidades de sufrimiento en el más allá. Y cuando hasta entonces ellos sufrían, los causadores encarnados, enfermos de hoy, sufrían de sus distintas enfermedades con grados distintos de gravedad, sufrimiento. Y entonces, cuidando de ellos, siempre como que una rutina, como una cosa muy clara para nosotros, fueran mejorando cada vez más. Yo tengo en mi computadora, ordenadora, centenas de casos que fueron cuidados en estos años todos, antes y después. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió para que pudiésemos mirar este cambio? La reunión mediúnica, independientemente como que del tratamiento médico convencional, con medicinas, con procedimientos, con cirugías, con muchos de los tratamientos convencionales de una medicina más convencional hasta hoy. En los casos, especialmente niños, pero niñas también, de casos de autismo, siempre hay problemas en vidas pasadas. Por supuesto, entonces, los casos de autismo, nosotros continuamos encontrando dificultades de vidas vividas antes. Hoy son pequeños. Autismo es una cosa que empieza a presentarse a 2, 3, 4 años de edad. Y cada vez, en general, va se quedando más nítido. Pero hay casos leves, hay casos intermediarios, pero hay casos muy impresionantes, de mucha movimentación, estereotipías, de mucho como que aislamiento, en que ellos se quedan como que viviendo un mundo distinto de ellos, con muy poca interacción
con familia, escuela, colegas, vecinos y así por delante. Entonces, lo más importante para nuestra idea de compartirmos experiencias con ustedes es la idea de que autismo, nosotros tenemos acá en el cerebro de los niños alteraciones microscópicas, muy delicadas, sutiles, pero en regiones muy importantes, tanto de la anatomía, de la estructura, como también importantes fisiológicamente del cerebro. Pero 20 años antes, cuando yo tenía una resonancia nuclear magnética en el modelo de 20 años en el pasado, la sensibilidad de aquellos equipos, ellos no revelaban nada de distinto, pero los niños empezaban a morir, sus cerebros eran llevados a los laboratorios de análisis de la histología, de la anatomía del cerebro. Y entonces empezamos a conocer problemas que ahora son muy bien descritos por estos estudios. Y una idea es de que, por ejemplo, hay problemas de hiperexcitabilidad de las neuronas cerebrales. Hay una inflamación en el cerebro de una manera general. Cuanto más importante es el cuadro clínico, la gravedad, más inflamación nosotros encontramos. Hay problemas de las llamadas mini columnas cerebrales. Hay problemas de comunicación de un cerebro derecho con el cerebro izquierdo por el cuerpo caloso, de tal manera que no se comunican. Y la comunicación es fisiológica. Y en ellos estas cosas tienen como que una dificultad de grados variados. Entonces hay la disminución de las células o neuronas espejos. Y entonces la ciencia, la psiquiatría infantil, la neurología, las neurociencias están ayudando para que podamos comprender qué pasa del punto de vista material, biológico del cerebro. Pero otra cosa es o son las causas. Entonces, los psiquiatras piensan, aún como que el paradigma convencional, más típico, más común, que estas anormalidades, anomalías, cambios en la estructura sean como que las causas, pero no son, son efectos también. De tal manera que, ¿dónde están las causas? En vidas pasadas son todas causas espirituales. Entonces estamos mirando el cambio progresivo de una espiritualización gradativa de la ciencia médica y estamos cada vez más cerca de llevarnos la semilla espírita. Estamos haciendo eso hace 12 para 13 años en los más importantes eventos médicos de la psiquiatría moderna por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Están abriendo espacio para que se pueda hablar de cosas distintas que hace 20 años nadie hablaba, pero ahora estamos trabajando con la ciencia espírita
que envuelve mediunidad con grupos bien capacitados, como también la imposición de manos, la fluidoterapia espírita, el magnetismo de cura de que nos hablaba en el libro de los medios, Allan Kardec. Entonces, este momento, esta etapa nueva en favor de una nueva medicina, una medicina espiritualizada, empieza en la tierra en una etapa meados, nosotros hablamos, del siglo XIX, en que tenemos espiritismo llegando, cambios de la psicología. Hoy tenemos psicología transpersonal. Tenemos algo que está más adelantado cuanto a Freud, a Jung, a Melanie Klein, a Lacan y a otros psicoanalistas, envolviendo ahora espiritualidad, reencarnación y así por delante. De tal manera, hermanos, que, por ejemplo, yo estuve en Lisbona, agosto 2019, antes de la pandemia empezar. Ahí estuve presentando un póster que refletía, ¿no? Mostraba la experiencia espírita de tratar de casos de distintos diagnósticos de los trastornos mentales que llegaran en los centros espíritas que trabajamos hace mucho tiempo. Y entonces aceptaran. Es una historia que empezó en Bogotá, Colombia, cuando estábamos ahí para el Congreso Espírita Nacional Colombiano de 2007. Y entonces yo estuve con un colega de Argentina, psiquiatra, que muchos de ustedes conocen, que es el doctor Anton Sabino Luna. Y nos quedamos en una misma casa de una señora espírita para el Congreso, donde estaban muchos otros de todo el mundo. Y entonces hablamos mucho. Tomábamos el desayuno juntos, hablando de ciencia espírita, medicina y espiritualidad. Y entonces él se quedó muy interesado en lo que yo decía que hacíamos en Brasil. Y entonces ha venido acá para conocer este trabajo por causa también de un paciente suyo que sufría mucho y era como que un enfermo psiquiátrico con poca edad. Se quedó muy impresionado y me ha dicho: Sergio, debes llevar esta experiencia a los congresos mundiales de psiquiatría. Y entonces yo empecé en Beijing, China, y después México, después Madrid, 2014, España, y 2019, 6.000 expertos en la área de la psiquiatría de casi todos los países del mundo, y una semilla espírita compartiendo con los colegas. Y entonces este póster trataba de depresión, ansiedad, riesgo de suicidio, bipolaridad, esquizofrenia y así por delante. Aceptaron y yo fui a llevar la semilla. Y en este congreso yo pude saber que la Asociación Mundial de Psiquiatría estaba planeando, promoviendo para diciembre
de este mismo año, 2014, un congreso solamente en la frontera espiritualidad y psiquiatría. Y yo pensaba, yo tengo que ir. ¿Por qué? Porque de toda la psiquiatría ya estábamos como que creciendo en la especialidad la idea de la importancia de esta frontera, espiritualidad y enfermedades mentales. Y entonces yo intenté llevar un trabajo solo sobre autismo y el trabajo que yo había presentado en Lisboa. Entonces aceptaron los dos. Uno en la forma de póster de nuevo y el otro del autismo me dieron media hora para hablar de esta experiencia. Y yo fui el único que llevé la experiencia espírita en el conjunto de espiritualidad y psiquiatría. Y había como que 400 expertos, porque solo aquellos interesados de cada país en esta frontera. Fue una experiencia linda. Claro que yo también fui a aprender con los otros colegas sus experiencias en esta frontera. Fue muy rico este periodo de 3 días compartiendo entre nosotros experiencias y se quedaban muy sorpresos. ¿Quién es este médico que habla de espíritus, que habla de mediunidad, que habla de influencia de los espíritus en la vida humana y por supuesto y en especial en los enfermos de autismo? ¿Qué es esa psicoterapia con espíritus? Es el diálogo fraternal, porque a través de medios capacitados, algunos de ellas, médicos, medios, médicas, cuidando de los contextos espirituales de vidas pasadas de los enfermos con autismo grave, porque son los casos más preocupantes, más sintomáticos, más graves, que más llegan solicitando ayuda de la casa espírita en el atendimiento fraternal, que hoy también viene por WhatsApp, por el Messenger de Facebook, por email, por teléfono, de tal manera que se puede mirar una oportunidad maravillosa de atender más y más enfermos con los pilares, las bases de una medicina espírita. Reunión mediúnica seria, como decía Kardec, para cuidar de los contextos espirituales pendientes de vidas pasadas. Y la fluidoterapia, el magnetismo terapéutico, para cambiar el cerebro, para disminuir la inflamación, disminuir la hiperexcitabilidad y también conociendo la anatomía del cerebro, trabajar por la ideoplastia para cambiar de verdad moléculas enfermas, sustituindo-as por moléculas sadias, como enseñaba Allan Kardec. Entonces, hermanos queridos, este es un mundo en que Allan Kardec y otros, como Becerra de Menezes, y otros, abrieran como una posibilidad
de comunicación con el mundo invisible en favor de una nueva medicina. Entonces, este paradigma nuevo es espiritual y necesitamos avanzar. Pero independientemente de un abordaje espírita, colegas de todo el mundo están cada vez más conscientes, buscando espiritualidad de un modo general, con las cosas que tienen en manos, para también ayudar a una progresión de los resultados cada vez mejores en una psiquiatría espiritualizada, que yo podría decir una psiquiatría mediúnica que está practicando ahora, pero que va a ganar todo el mundo a cada intervalo de tiempo, década, siglo. Vamos a mirar todo eso. Una cosa que me gustaría decir, de un modo general, es un percentual muy elevado. Cuando abrimos cada caso de niños con autismo más importante, de moderados a graves, encontramos guerras recientes, guerras, por ejemplo, de Camboya, de Vietnam, guerras, revoluciones en países que sufrieron problemas muy serios recientemente, pero también encontramos de la Segunda Guerra Mundial como también de la Primera. Y otras que no fueran muy bien conocidas por la cultura general y la historia de la humanidad. Por eso que cuando nosotros, por ejemplo, ciencia, psiquiatría y autismo, hay más o menos 4, 5 casos de niños para cada un caso de niña. Hay especulaciones intentando comprender por qué esta diferencia, ¿no?, entre un caso y otro, un género masculino o femenino. Guerra. ¿No es mucho más histórico los hombres combatiendo sus adversarios, invasiones, destrucciones, bombardeos? Mucho más hombres que mujeres. En general, las mujeres en guerra se quedan en la retaguardia, ¿no?, cuidando de ciertos detalles, pero es diferente. Entonces, en general, hay una manutención del género en las vidas sucesivas, pero no siempre, claro. Entonces, es un mundo de conocimiento. Hay unas cosas como que muy bien conocidas, hay cosas nuevas, hay cosas hermosas, pero ¿cuál es la idea? Amor, caridad, humanismo, espiritualidad, religiosidad, poniendo luces del conocimiento espírita para comprendermos la nuestra realidad. Por eso también, pero no solo, el espiritismo es considerado el consolador prometido por el Maestro Jesús, para que el conocimiento espírita ayude a la humanidad a su comprensión. ¿Dónde vienen tantas cosas? ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde venimos? ¿Quién somos de verdad nosotros? ¿Qué necesitamos cambiar para que seamos más felices en el futuro? Queridos, muchas gracias. Yo voy me quedando acá.
nuestra querida Juliana va volviendo para administrar tal vez algunas inquietudes de ustedes sobre este tema que es tan hermoso, pero muy amplio. Es verdad, Sergio, pero ya nos esclareciste muchísimas cosas. Había algunas dudas, que había una pregunta que ya fue contestada de Eda, ella misma puso, ya me contestó. Pero quedó dos preguntas más que te quería hacer. Rodolfo Ferreira nos pregunta así: ¿el autismo siempre se asocia a niños con inteligencia alta? Muy bien, Rodolfo, muy buenas noches de nuevo, es un gusto. No, no. Eh, hay muchos niños y niñas con autismo que tienen como que una inteligencia más nítida, más desarrollada que los niños de la misma edad. En general, ellos son más, como llamamos médicamente, Rodolfo, funcionales. Están en la escuela, tienen un buen provecho, desarrollan sus capacidades, pero hay otros que no son funcionales, que se quedan retrasados. Claro que en grados distintos, porque siempre en medicina, cada uno es uno, cada caso es un caso. Por ejemplo, cáncer de mama, no hay dos casos iguales. Cada uno tiene presentaciones distintas, sufrimientos en grados distintos. Entonces, en el autismo hay que buscar un diagnóstico muy bien hecho. Muchas veces los psiquiatras infantiles se quedan observando por todo un tiempo, meses, a veces años, esperando el desarrollo del cerebro, el neurodesarrollo, para que se pueda tener algo de más idea, una idea mejor, de certeza que se trata de un caso de autismo. Y también qué nivel de gravedad. Entonces, respondiendo, ¿no?, la idea de que hay otros con mucha limitación de su inteligencia. Una idea, Rodolfo, es como si estuviesen en una prisión del cuerpo físico. Todos nosotros estamos, porque nuestra realidad es el mundo espiritual. Acá nosotros estamos, ¿no?, por una necesidad de evolución, ¿no?, en la prisión del cuerpo. Pero para ellos, muchos, no todos, de los casos de niños con autismo, es una reencarnación compulsoria. Ellos no pueden elegir, son obligados por una fuerza de amor, porque volviendo se quedan en la prisión del cuerpo y no pueden hacer tantas cosas que antes estaban haciendo. Pero a veces duermen y se quedan haciendo lo mismo, que no es bueno en el mundo espiritual, que hacían antes de su nuevo como que nacimiento o reencarnación. Gracias, Sergio. Y tenemos una pregunta más de nuestra querida amiga Ligia María Montoya, que dice: ¿enfrenta cambios serios el joven autista al iniciar la pubertad? ¿Cómo podemos los parientes cercanos auxiliar al joven durante este periodo? Gracias. Ligia, buenas noches. La adolescencia, ¿no?, es una crisis, es una cuestión para todos, hombres y mujeres, adolescentes de ambos los géneros, por causa de las hormonas que
están en una cantidad muy expresiva. Y entonces los reencarnados, a partir de los 12 años hasta los 17 más o menos, están viviendo como que naciendo por ahora, con las hormonas cambiando y como que influenciando en el mundo mental. Entonces, si la gente que no tiene problemas otros de salud se quedan como que con desafíos de la pubertad, imaginemos nuestros hermanitos que ya traen problemas desde su nacimiento, desde antes, desde el periodo de desarrollo embrionario y fetal. Pero después del nacimiento, toda la niñez es un periodo de, como que especialmente en casos graves, ¿no? De desafíos para ellos y sus papás. Entonces hay una acentuación de dificultades, pero hay que esclarecer los padres y madres, abuelos, hermanos, y hoy en día, porque tuvimos tiempo para que muchos llegasen a la adolescencia, porque ya tenemos algunas décadas, pocas, para que estas cosas pudiesen ser conocidas. Entonces, los médicos conocen y van a medicar, vão cuidar, vão proponer terapias variadas, todas intentando, independientemente de la pubertad, ayudar a los enfermos. Pero en la pubertad puede haber una necesidad de cambio de medicamentos, de medicinas, para que se pueda controlar las dificultades a más por causa de las hormonas. Perfecto, Sergio. Bueno, no tenemos más preguntas, pero me quedé pensando, Sergio, la importancia de las casas espíritas, ¿no? Para el tratamiento y la ayuda, no solo para el caso específico del autista, pero para, como dijiste, tantos otros tratamientos necesarios para las enfermedades mentales. ¿Y cuánto podemos ofrecer como casas espíritas? Así que invitamos a nuestros amigos que nos escuchen, que si tienen algún problema, alguna dificultad o algún caso en la familia, que bueno, que busquen la ayuda, ¿no? Busquen la atención fraterna, expliquen la situación, porque realmente los pases magnéticos, la ayuda espiritual, porque aquellos que estudiamos la doctrina y que estamos dentro de una casa espírita como nosotros y muchos compañeros que nos escuchan, sabemos la importancia de las dimensiones espirituales de una casa espírita, el amparo y la ayuda, y que yendo a estos lugares, a estas casas preparadas para recibirlos, estos amigos que los acompañan, que son los más necesitados, van a poder ser auxiliados, ¿no? Como decía, van a tener un atendimiento fraterno y van de cierta forma que ellos son los que están causando una peora en el cuadro clínico del paciente físico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que las personas, que todos nosotros amigos que ya conocemos la doctrina, podamos invitar a las personas que conocemos que estén pasando por dificultades y que las casas espíritas, dentro de lo posible, ahora que tenemos un poco de más serenidad en el tema pandemia, podamos de a poco volver a abrir, volver a estar de puertas abiertas, porque hay mucha necesidad, hay mucha gente precisando con muchísimas enfermedades, ¿no, Sergio? No solo las mentales, pero un espectro enorme de enfermedades. Era esto. Te agradezco mucho tus palabras, Sergio. Tu exposición de esta noche con certeza va a ayudar a muchos a reflexionar y a comprender más la situación de hermanitos, que a veces normalmente los encontramos más chiquitos, ¿no? Cuando dijiste nuestros hermanitos, me quedé pensando, ¿es verdad? Que yo
en particular he encontrado más niños chicos con este espectro del autismo. Pero bueno, que Jesús, ¿no? Nuestro Maestro, pueda amparar a todos los papás, mamás que pasan por una prueba, un aprendizaje también, para auxiliar a ese espíritu en esta encarnación, que sin duda, aunque sea una encarnación compulsoria, es de mucha importancia para que pueda progresar, ¿no? Una idea, Juliana, que puede ser interesante es que nosotros que estamos acompañando la ciencia médica, como que buscando la espiritualización de la medicina, que nosotros podamos invitar a las familias y a todos de la comunidad que, por ejemplo, independiente de los procedimientos de disobsesión, de fluidoterapia, que podamos participar de los grupos de oración, que podamos estar orando por los enfermos todos del mundo, ¿no? Pero cada uno son hermanos de nosotros, a quien, por supuesto, como tenemos, vamos a decir, un poco más de entendimiento, conocimiento de espiritualidad, tenemos una responsabilidad en las nuestras oraciones. Tú tienes tu trabajo a los viernes, nosotros acá tenemos este grupo de oración por la humanidad en los sábados. Mismo que ustedes no tengan casos cerca de ustedes, vamos nos movilizar por la salud de toda la humanidad. Y en cuanto estuviéramos con Jesús, no vamos a olvidar de cuando decía que a los apóstoles hace 2000 años, o cuánto era importante que vengan los niños hasta Él. Y la oración puede ser este vínculo de cariño, de amor, de valoración de toda una parte de la humanidad que tuviera que esperar una posibilidad para que reencarnasen con estos problemas, para que madres y padres pudiesen como que progresar para tener en condiciones de recibirlos cerca en sus hogares. Entonces, la oración, como aprendemos con Kardec, con el Evangelio según el Espiritismo, ¿por qué no? Yo no tengo ni cerca este problema en mi hogar. Muy bien, entonces, más que nunca, vamos a orar para los que tienen. ¿Somos hermanos? ¿Desarrollamos o no este amor fraterno universal? Y la oración es la herramienta. Y no fue por otro motivo. ¿Cuántas veces el Maestro Jesús, que nosotros, Juliana, recordamos en estos días de Pascua, ¿no? Invitó a toda la cristiandad a la vigilancia y la oración. Entonces, es una tarea de todos nosotros, de caridad, de fraternidad y de amor. Es verdad, Sergio. Muchas gracias por tu recordación de la importancia de la oración y de invitarnos, ¿no? Vamos a recordar a nuestros amigos que tenemos, el doctor Sergio tiene un grupo por Facebook que se llama Oración por la Humanidad y se hace una oración todos los sábados a las 19 y tiene un grupo en portugués que es todos los días a las 17 horas, horario de Brasil, que se llama también Oración pela Humanidade, que se ora diariamente, ¿no? Y es esta invitación que hace Sergio ahora. Sí, Sergio. Una otra cosita, creo que el último. Juliana conoce
y dirige con nosotros un grupo a los jueves a las 3 de la tarde de fluidoterapia infantil y también para jóvenes. Algunos de nuestros pacientes que entran y están con nosotros vienen de Brasil, de todo el mundo. Y entonces nosotros cantamos, ¿no? Y oramos por niños con distintos problemas de salud, pero muchos de ellos nosotros comprendemos como que de nuestra familia espiritual. Y entonces, amigos de todos estos países, espíritus más adelantados, visitan los hogares de ellos todos y van ayudando siempre. Y hay resultados de esta plática. Entonces, todos ustedes están invitados, sea para nos ayudar a la como que distribución de fluidos sanos para los espíritus benefactores trabajarem, sea si alguno de ustedes tengan algún caso, puede hacer contacto con Juliana o conmigo y vamos a tratar de incluirlos, porque la familia necesita crecer para que otros que hoy están lejos se queden con nosotros. ¿No es así, Juliana? Sergio, es un hermoso trabajo, de verdad. Así que aquellos que deseen participar como donadores de fluidos, ayudar a este trabajo o que tengan algún caso, se pueden entrar en contacto con nosotros. Bueno, Sergio, quiero agradecerte a ti particularmente por tu tiempo, por tus palabras. Siempre una alegría recibirte. Quiero agradecer inmensamente a nuestros amigos que están del otro lado, gente de tantos lados, de Argentina, de Colombia. Rosa, del Centro Espírita Padre Germán, está presente, le mandamos saludos también, que creo que está en Perú, si no me equivoco. Eda, bueno, tenemos Uruguay todos presentes, pero quería hacer un saludo especial, Sergio. Me enteré hace un ratito que tenemos un amigo, un gran colaborador de Radio Espírita do Paraná, que estaba haciendo para mí la transmisión para la radio, para aquellos que solo pueden escuchar, que no tienen la facilidad de estar en YouTube o Facebook. Y está también siendo transmitida esta conferencia para Radio Manaus de Estudos Espíritas, por primera vez. Así que saludos a nuestros amigos que nos escuchan por esta nueva radio. Felicitaciones a los trabajadores y agradecer a todos que nos acompañaron. Pedir al Maestro Jesús que en estos días que tanto lo recordamos, pero podemos recordar su mensaje de amor y fraternidad, recordarlo siempre en nuestros corazones, que la paz, la armonía permanezca con cada uno de ustedes. Mucha paz a todos. Un abrazo, amigos. Muchas gracias, muy buenas noches.